Surge información de último minuto sobre la investigación tras la desaparición de Nancy Guthrie. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para acompañarnos en cada caso. Activa la campana y no te pierdas ninguna actualización. Fue una noche que nadie ha logrado explicar. No por falta de hechos, sino porque ocurrió demasiado al mismo tiempo. Durante mucho tiempo nadie supo cómo ponerle palabras a lo sucedido. La prensa se había reunido desde temprano. Cámaras amontonadas hombro con hombro. Micrófonos apuntando al frente desesperados por captar algo. Cualquier detalle que finalmente lograra destrabar este caso. Por semanas, el rastro de Nancy Guthrie se mantuvo en ese limbo incómodo que separa la esperanza de la cruda realidad. Hubo búsquedas intensas, reportes, comunicados oficiales, pero respuestas, de esas, no hubo ninguna. Fue entonces cuando Tommaso Cion entró a la sala, sin prisa. No parecía ni un poco intimidado por la presión. Caminaba con cuidado de forma casi calculada, como si cada paso hubiera sido ensayado previamente en la soledad. Todos lo notaron de inmediato. No por lo dramático del gesto, sino precisamente por su falta de dramatismo. Se veía bajo control. Y en una investigación de este tipo, el control absoluto resulta inquietante. Nancy Guthrie llevaba desaparecida el tiempo suficiente para que la gente empezara a sacar sus propias conclusiones. 84 años, ninguna puerta forzada, ni una pista de que hubiera salido por voluntad propia. Es esa clase de caso donde los detectives miden cada palabra porque, en el fondo, ya entienden mucho más de lo que están dispuestos a revelar todavía. Y mientras ese silencio pesaba, Tommaso no había abierto la boca. Nada a la prensa, nada en público, ni un gesto de apoyo a la familia. Hasta ese preciso instante. Se acercó al podio, acomodó el micrófono con calma y barrió la sala con la mirada. Por un segundo fue como si el tiempo se detuviera. No de forma exagerada, solo lo necesario para que todos sintieran que lo que venía iba a importar. Entonces lo soltó, reconoció ante todas las cámaras que él había estado allí esa noche. Todo dio un giro completo. Hasta ese punto, Tommaso Cion era solo una figura secundaria. Familia sí, con conexiones, claro, pero no era el eje central, nada estaba confirmado. Nadie lo ubicaba dentro de esa casa en el momento exacto en que todo se perdió. Ahora sí estaba ahí, y esa sola confesión logró lo que los investigadores no habían podido hacer públicamente. Se puso a sí mismo directamente dentro de la cronología. Las preguntas estallaron. Los reporteros gritaban unos sobre otros, con las voces subiendo de tono, cada quien intentando ganar terreno antes que el de al lado. Pero Tommaso no reaccionó al caos. Levantó la mano apenas un poco, solo para reclamar su turno. Continuó hablando. Mencionó una discusión. Habló de una tensión que se podía sentir en el aire. Habló de cambios que Nancy estaba haciendo. Cambios legales, financieros y estructurales, que eran mucho más que papeleo. Eran cambios que arrebataban el control. Y entonces soltó algo más. Afirmó con el mismo tono sereno que ella no estaba sola esa noche. El silencio en la sala fue total. Esa revelación no solo añadía un detalle, cambiaba el tablero completo. Introdujo una segunda presencia. Y hasta ese minuto, el mundo solo buscaba a una mujer desaparecida. De repente había alguien más en esa casa. Alguien sin nombre, alguien a quien nadie estaba buscando. Al menos, no de forma oficial. Al fondo, un detective anotó algo lentamente, con cuidado, y luego lo subrayó 2 veces. Esto ya no era solo una desaparición. Ahora era una secuencia de eventos. Y para entender esa secuencia, hay que retroceder a lo que pasó mucho antes de esta conferencia. Mucho antes de que llegaran los equipos de rescate. Antes de que el silencio empezara a sentirse tan pesado. Hay que volver a Nancy, porque nada de lo que sigue tiene sentido si no comprendes realmente quién era ella. Nancy Guthrie no era para nada el tipo de persona
que la gente esperaría que se esfumara así como así. Había vivido en Tucson durante décadas echando raíces profundas. Es esa clase de presencia constante que te ancla a un lugar, donde los vecinos no solo te reconocen, sino que cuentan con verte. Sus rutinas no eran nada del otro mundo, pero eran impecablemente constantes. Y esa constancia siempre termina dejando un rastro. La luz de la mañana entrando por la cocina, una taza de té puesta siempre en el mismo sitio. Llamadas hechas casi a la misma hora todos los días. No por obligación, sino porque le encantaba oír la voz de sus hijos. Eso es clave, porque cuando alguien así desaparece, no es solo una ausencia, es una fractura total, es un quiebre absoluto en el patrón. Y lo primero que notan los investigadores son precisamente los patrones. Savannah, su hija, la describía como alguien firme. No era ruidosa ni impositiva, pero sí muy segura. La clase de persona que no necesitaba gritar para que la escucharan, la que mantenía todo unido sin que se notara el esfuerzo. El pegamento. Las familias casi siempre tienen a alguien así. No era necesariamente el centro de atención, pero sí el centro de gravedad. Ese punto sobre el que todo orbita en silencio. Nancy era esa persona. Además era precavida sobre todo con sus finanzas. Lo tenía todo documentado. Tenía una estructura. Había dejado decisiones por escrito, quién recibiría qué, cómo se manejaría cada detalle, incluso qué pasaría si las circunstancias llegaran a cambiar. Y algo había cambiado. Semanas antes de aquel 1 de febrero, Nancy había empezado a revisar esas decisiones. No a la ligera, ni como un pensamiento pasajero. Lo hacía con total deliberación. Había hablado con su abogado. Hizo preguntas sumamente específicas. Inició trámites de cambio. Y según los investigadores, esos cambios tenían un rumbo muy claro. Estaba recortando accesos. Estaba moviendo el control de las manos de otros. Y para alguien que dependía de ese control, eso es vital. Ahora, nada de esto es raro por sí solo. Las familias ajustan sus arreglos financieros todo el tiempo. Ocurre discretamente de forma legal y sin que pase a mayores. Pero el contexto lo cambia todo, porque Tomás Ochión no era un simple conocido para Nancy. Él estaba metido dentro de esa estructura. Quienes lo conocían lo describían de forma particular, nada agresivo, ni abiertamente dominante, pero sí muy atento a quien tenía el mando. Le gustaba descifrar cómo funcionaban los sistemas. Quería saber quién tenía acceso dónde se tomaban las decisiones y, lo más importante, quién las ejecutaba. Ese tipo de personalidad no siempre crea conflicto, hasta que algo se mueve, y algo se había movido. Para cuando llegó el 1 de febrero, ese cambio ya no era una posibilidad teórica. Estaba en marcha. Aquella noche comenzó de una forma que no levantó sospechas. Se pidió comida 2 raciones. Parece un detalle menor, pero establece algo fundamental. Una expectativa. Se esperaba que alguien estuviera allí, y ese alguien era Tomaso. Él mismo confirmaría después que había llegado temprano esa tarde. Había estado dentro de la casa el tiempo suficiente como para que su presencia no pareciera nada fuera de lo común. Desde afuera nada se veía mal. Los vecinos no escucharon gritos. No hubo señales visibles de una pelea. Ni un solo indicio de que algo en ese hogar se estuviera desmoronando. Pero adentro, algo ya había empezado a cambiar. Nancy le dejó un mensaje de voz a su abogado esa misma noche. Sus palabras exactas no se han hecho públicas, pero los investigadores saben bien lo que significan. Aquello resultó ser crucial. El momento lo es todo y dejarle un mensaje a tu abogado la misma noche en que estalla un conflicto en casa no es algo que los agentes suelan pasar por alto. No es una prueba definitiva, claro, pero funciona como una señal de alerta. Una muy clara. Pero entonces, algo más empezó a grabar. Sin que se viera sin intención alguna, pero de forma constante. Nancy llevaba puesto un marcapasos.
Un pequeño aparato bajo la piel que funcionaba en silencio. Algo en lo que ella seguramente no había pensado en años. Era solo parte de su rutina. Pero esos dispositivos hacen más que ayudar. Ellos guardan registros, monitorean el ritmo, registran los cambios. Y aquel 1 de febrero, esos datos se volvieron otra cosa, una cronología del horror. A las 8:42 de la noche hubo una alteración. Fue algo brusco, nada gradual. El tipo de cambio vinculado al estrés o al miedo intenso. 5 minutos después, a las 8:47, el aparato detectó movimiento físico. Uno que no era para nada normal. Algo repentino e irregular, de esos que sugieren el uso de la fuerza bruta. A las 8:52, las lecturas subieron hasta lo que los expertos médicos llamarían luego un evento cardíaco agudo. Y a las 9:03, la señal se detuvo. No fue su corazón, fue la transmisión. El enlace entre su cuerpo y el monitor externo que la vigilaba. 21 minutos desde la primera angustia hasta el silencio absoluto. Y en ese breve lapso de 21 minutos ocurrió absolutamente todo. Los investigadores volverían a esa ventana de tiempo una y otra vez, porque esos plazos no solo indican cuándo pasó, sino el cómo. Lo bastante lento para sugerir que hubo interacción humana, lo suficientemente estructurado para indicar una secuencia y tan controlado que planteaba una duda inquietante. ¿Fue un arrebato de pánico o fue un proceso calculado? Porque cuando los investigadores llegaron finalmente a la casa, notaron algo de inmediato. No había entradas forzadas, ni puertas rotas, ni vidrios por el suelo. Nada que indicara que alguien entró sin permiso. Lo que significa que a quien estuviera allí esa noche le abrieron la puerta. Y eso lo cambia todo, porque reduce drásticamente las posibilidades. Cambia el enfoque de la investigación por completo. Convierte un caso abierto en un círculo mucho más pequeño y cerrado. Y justo en ese círculo se acababa de meter Tomás Ochión, al admitir por cuenta propia que había estado allí esa noche. Ahora, los agentes ya no buscaban conexiones. Se preguntaban qué pasó exactamente en esos 21 minutos. Y lo más importante de todo, ¿quién más estaba en esa habitación? Cuando la policía entró de lleno en la casa de Nancy Guthrie, no buscaban una escena dramática. Lo que buscaban era coherencia. Porque en estos casos la verdad casi nunca se anuncia a gritos. Se muestra en los detalles que no encajan. Una silla movida. Una puerta en una posición que no tiene sentido alguno. Un sistema operando de una forma apenas distinta a como debería hacerlo normalmente. Y en la casa de Nancy había demasiadas señales de ese tipo. A simple vista, todo parecía casi normal. Esa normalidad que se siente fingida cuando la miras por segunda vez. La puerta principal estaba cerrada con llave. No a medias ni por las prisas. Estaba bien asegurada. Solo ese detalle obligó a los detectives a seguir una línea de pensamiento muy específica. Porque si a Nancy se la hubieran llevado por la fuerza, lo lógico sería esperar desorden, ruido, daños o algo olvidado en el apuro. Pero no encontraron nada. Así que avanzaron cuarto por cuarto con cuidado, deliberados, muy lentos. Y lo que empezaron a notar no fue caos, fue control. El tipo de control que solo aparece cuando alguien ha tenido tiempo de sobra. La sala no parecía revuelta. Nada obvio se había caído o roto, pero sí detectaron inconsistencias sutiles, pequeños matices, de esos detalles que ignoras si no sabes qué buscar. Un cojín movido apenas unos centímetros. Algún objeto desplazado lo justo para delatar que alguien lo tocó. Nada exagerado, pero lo suficiente. Al avanzar hacia el garaje, sin embargo, algo saltó a la vista de inmediato. El portón no estaba abierto del todo, pero tampoco estaba cerrado. Se quedó en un ángulo extraño, un ángulo muy específico. Por dentro pasaba desapercibido, pero desde afuera mirando desde la calle, el efecto era otro. Un punto ciego.
Desde ciertas posiciones era imposible ver qué pasaba adentro del garaje. La visibilidad estaba bloqueada, sí, pero de una forma que no resultaba obvia para cualquiera. El punto es que algo así no ocurre por azar. Alguien se tomó el tiempo de pensar en la visibilidad. Alguien calculó exactamente qué se podía ver y, sobre todo, qué debía quedar oculto. Los peritos se detuvieron ahí mucho más tiempo que en el resto de la casa. No fue por hallar algo evidente, sino porque esa falta de aleatoriedad ya formaba un patrón. Y los patrones siempre llevan a alguna parte. Después tocó revisar el sistema de seguridad. Nancy tenía cámaras, como casi todos en ese barrio, más aún siendo una mujer que vivía sola. Su propiedad contaba con un equipo de vigilancia estándar nada del otro mundo. Lentes apuntando a las entradas principales, grabando sin pausa las 24 horas del día. Material guardado. El tipo de tecnología que le da tranquilidad a las familias, hasta que deja de hacerlo. Al momento en que los investigadores entraron al servidor, esperaban una cronología limpia. No la hubo. Encontraron huecos, breves pero quirúrgicos. Eso fue lo que encendió las alarmas. Las fallas técnicas al azar no suelen coincidir con la realidad de forma tan perfecta. Pero estos silencios digitales sí lo hacían. Encajaban casi exactos con esos 21 minutos que marcó el marcapasos de las 8:42 a las 9:03. El equipo no falló por un simple error técnico. Alguien entró de forma remota, usando las claves correctas, sin forzar nada. Ni rastro de hackers. Quien lo hizo se sabía la contraseña de memoria. Entendían cómo operaba el software y, lo que es peor, sabían exactamente qué botones tocar. Alguien puso las cámaras en modo de mantenimiento. No es un error que cometes sin querer. El modo mantenimiento no dispara ninguna alerta. No hay avisos ni notificaciones. Solo pausa la grabación de forma silenciosa. Impecable. Tras ver eso, a los detectives les costó mucho ignorar lo que tenían enfrente. No era alguien improvisando por el pánico. Era alguien que conocía el terreno. Un sujeto que supo cómo anular la vigilancia antes de dar el primer paso. Porque el orden de los factores importa. Primero, se apaga la grabación. Recién después se manipulan las cámaras físicamente. Una lente tenía rastros de haber sido movida a mano, pero eso pasó cuando el sistema ya estaba ciego. Esa secuencia lo dice todo. El pánico no funciona así. El pánico suele ser caótico. El miedo se equivoca, salta pasos. Aquí no hubo errores, solo método. Hubo una ejecución paso a paso. Y cuando la policía ve pasos, empieza a pensar en planificación. Volvieron a recorrer la casa. Esta vez no buscaban lo que estaba ahí, sino lo que faltaba. El teléfono de Nancy seguía en su sitio, sus medicinas intactas. Sus cosas personales estaban justo donde debían estar. Aquel fue el indicio clave. Una mujer de 84 años no se va de casa por voluntad propia sin llevarse eso. No lo hace de noche, mucho menos sin zapatos o sin su tratamiento médico. Si no salió por su propio pie, entonces se la llevaron a la fuerza. Y si se la llevaron a alguien desde adentro de esas paredes, fue quien lo hizo posible. Todo esto nos regresa inevitablemente a Tommaso. Mientras los agentes armaban el caso, él resaltaba tanto como las pruebas mismas. Su actitud era extraña, tan llamativa de hecho como cualquier evidencia física que pudieran encontrar en la escena. Se sentía ausente. No es que hubiera desaparecido, sino que su comportamiento mostraba un vacío absoluto de interés. No ayudaba en las búsquedas. Tampoco daba declaraciones. Simplemente se quedó en un silencio que resultaba inquietante. No se unió a la lucha de la familia. Y claro, ese contraste se volvió algo imposible de pasar por alto. Savannah Guthrie, en cambio, estaba en todos lados. Televisión, eventos comunitarios, brigadas de búsqueda. Ella no se detenía. Al principio, su voz sonaba firme, casi controlada. Pero luego, se quebró transformándose en algo más pesado. No era solo dolor. Era determinación pura.
Hacía preguntas directas. No buscaba respuestas vagas. Exigía saber dónde estaba su madre y qué había ocurrido realmente esa noche. Insistía frente a las cámaras en que alguien tenía que saber algo. Lo repetía una y otra vez sin descanso. Era una presión constante. Sus hermanos hicieron lo mismo. Estaban presentes activos y desesperados como alguien que de verdad no tiene respuestas. Mientras tanto, Tommaso se ocultaba. Se quedó agazapado detrás de sus abogados sin decir una sola palabra. Esto es clave, aunque no por lo que muchos creen. Verán, tener un abogado no tiene nada de raro. Guardar silencio no te hace culpable automáticamente, pero el contexto y la conducta siempre cuentan una historia. Y aquí la realidad era cruda. Todos se movían desesperados para encontrarla, pero él simplemente se quedó estático. Pasaron las semanas. La investigación creció y llegaron nuevas pistas. El círculo se estaba cerrando poco a poco. Los equipos de búsqueda ampliaron su radio de acción revisando cada rincón posible. Los expertos en informática forense rastrearon datos, torres de celular, señales de Wi-Fi y registros de cada dispositivo. Y Tommaso seguía callado. Ni una palabra pública hasta que llegó el momento de la conferencia de prensa. Con su confesión ya registrada, la policía obtuvo una pieza nueva. Era hora de revisar la línea de tiempo. Pero esta vez, el enfoque era distinto. Ya no solo estaban alineando simples puntos de datos fríos, ahora cruzaban esa información con alguien que ya había confirmado con su propia voz que estuvo ahí. Eso lo cambia todo. Antes los datos del marcapasos eran solo una cronología. Ahora eran una cronología con un testigo. 8:42. Comienza la señal de angustia. 8:47. El movimiento se vuelve más errático, más intenso. 8:52. Evento cardíaco. 9:03. La señal muere. Cada marca coincidía con la presencia de Tommaso. Fue entonces cuando los investigadores encontraron el detalle final. Algo que no esperaban. Un mensaje de texto a las 9:11 de la noche. Una sola palabra enviada desde ese teléfono listo. Lo leyeron 2 veces incrédulos. Lo pusieron en la cronología. Habían pasado 8 minutos exactos desde que el marcapasos dejó de latir. Esa palabra se volvió el eje de todo, porque en estos casos las palabras son cuchillos. Especialmente cuando es lo único que dices. Ese término no transmite emoción, ni miedo, ni confusión. Es gélido. Final. Es la confirmación de que una tarea ha sido completada con éxito. Implica que se ejecutó una acción planificada, que el trabajo, fuera el que fuera, estaba terminado. Y lo más oscuro es que sugiere que alguien esperaba ese reporte. Uno no lanza esas palabras al vacío. Se envían a alguien específico, y esa persona se convirtió de inmediato en el siguiente objetivo de la justicia. El mensaje fue a parar a un teléfono prepago, uno de esos que se compran de forma anónima, pagado en efectivo sin nombre, sin rastro aparente. Pero ningún teléfono es realmente un fantasma en el sistema. Se mueven, se conectan a la red y dejan una huella en las torres de comunicación. Al revisar los datos, encontraron algo vital. Ese dispositivo estuvo cerca de la casa a muy poca distancia. Se mantuvo en la misma zona general durante todo el intervalo de tiempo del incidente. Esto significaba que Tommaso no estuvo solo. No era solo su palabra. Los datos confirmaban que había alguien más. La investigación dio un giro violento. Ya no buscaban a un solo sospechoso, sino a 2 posibles culpables. Y ahí es cuando todo se vuelve más denso. Ya no se trata solo de reconstruir acciones aisladas. Ahora hay que reconstruir una coordinación, un plan ejecutado entre 2 mentes, 2 personas en el mismo sitio, 2 dispositivos, 2 patrones de movimiento moviéndose en la oscuridad. Lo que sugería quizás
que hubo dos funciones distintas en este juego. Los agentes empezaron a reconstruir el rastro digital, accesos al sistema de seguridad, conexiones Bluetooth que latían dentro de la casa. Todo. El instante exacto de aquel mensaje y cómo los dispositivos empezaron a alejarse de la zona. Porque salir es tan revelador como entrar. Y lo que descubrieron después le dio un giro más oscuro a la historia. Apenas pasadas las 9 de la noche, se detectó actividad. Un equipo abandonando el vecindario. Movimiento constante frío, sin rastro de pánico o urgencia. Un rastro trazado por las antenas de telefonía que se alejaba de las zonas residenciales, hacia caminos solitarios, directo a los márgenes olvidados de la ciudad. Ese rumbo es clave. En Tucson, la civilización no se desvanece poco a poco. Simplemente se corta para dar paso al desierto. Y el desierto, bueno, ahí es donde terminas cuando no quieres que nadie te encuentre. La policía no se apresuró. Prefirieron dejar que los datos hablaran por sí mismos paso a paso, uniendo puntos entre antenas, reconstruyendo una huella invisible pero totalmente real. Porque en pleno 2026, un teléfono hace mucho más que comunicar. Registra tu existencia. Hasta el silencio proyecta una sombra digital. Y lo que esa sombra sugería era simple. Lo que sea que ocurrió en la casa de Nancy Guthrie esa noche, no se quedó entre esas cuatro paredes. Se desplazó hacia afuera, hacia la oscuridad. A partir de ese momento, la pregunta ya no era qué pasó en esos 21 minutos. Era saber a dónde fue y quién iba en ese viaje. Para cuando descifraron el patrón de salida del barrio, la incertidumbre ya no era el mayor de sus obstáculos. Tenían una dirección clara. En casos así, el rumbo lo cambia todo. Al salir de la casa, al dejar atrás la escena principal, te sumerges en una investigación de otra naturaleza, mucho más lenta, extensa y desde luego mucho más despiadada. El desierto de Tucson no da respuestas, las devora. Desde lejos parece un terreno plano y fácil de dominar, pero una vez que estás dentro, esa sensación de control desaparece por completo. El suelo se estira. Los puntos de referencia se vuelven repetitivos. Las distancias te engañan. Lo que parece estar ahí mismo, en realidad está a horas de distancia. Para los equipos de búsqueda, esto es vital. Rastrear ese terreno no es cuestión de kilómetros. Es cuestión de método. Los investigadores no se dispersaron al azar. Se organizaron quirúrgicamente. Patrones de cuadrícula, espacios medidos, pasadas lentas. Cada centímetro bajo la lupa. Porque si corres en el desierto, te pierdes los detalles. Y no podían permitirse ignorar nada. Empezaron donde el GPS decía que la marcha se había vuelto lenta. Justo donde el teléfono se detuvo más tiempo del habitual en todo el trayecto. Así es como localizas las paradas. El movimiento dice por dónde pasaste. Pero las pausas revelan dónde ocurrió algo. Y hubo una pausa demasiado larga para ser ignorada. Al llegar a ese punto muerto, no vieron nada fuera de lo común al principio. Es lo lógico. El desierto no te entrega la evidencia como lo hace una habitación cerrada. No hay paredes que muestren signos de lucha, ni superficies limpias que delaten un cambio. Todo se funde en el paisaje, hasta que ves algo. Una señal sutil. Huellas de neumáticos. No eran profundas, pero estaban ahí con los bordes lo bastante nítidos para ser recientes. Esto es crucial en esa zona. El viento borra cualquier marca en cuestión de horas. Así que al ver esos dibujos tan definidos, supieron de inmediato cuánto tiempo había pasado. Hace nada. Lo fotografiaron todo obsesivamente. Ángulos, medidas exactas. Porque una huella no es solo una marca en la tierra. Es una firma. El patrón, el ancho, el espacio entre ejes. Todo tenía algo que decir. Cada rastro puede llevar a un tipo de neumático específico, y eso, a su vez, te pone tras la pista de un vehículo en particular. Los autos suelen conducir a las personas, pero en este caso, la búsqueda no terminó ahí. Porque las huellas de llantas no cuentan el relato completo.
solo prueban que algo estuvo en el lugar, no revelan qué fue lo que ocurrió. Así que empezaron a inspeccionar hacia afuera, despacio, con una paciencia casi quirúrgica, y entonces lo notaron. Una perturbación en el terreno. Nada masivo, nada evidente, pero sí algo distinto. El suelo del desierto tiene una consistencia natural muy propia, una estabilidad que se siente al tacto. Es una textura que se asienta con el paso de las décadas. Si rompes esa superficie, aunque intentes alisarla de nuevo, el cambio queda ahí. Y para unos ojos entrenados, era obvio que la tierra en ese punto exacto no encajaba con el entorno. El color se veía ligeramente alterado, un tono que no correspondía. La textura era más suelta y la forma no parecía producto del azar. Marcaron el sitio y se detuvieron. Porque cuando crees que finalmente has encontrado algo, lo último que haces es dejarte llevar por las prisas. Buscas a los expertos, traes las herramientas adecuadas y solo entonces das el primer paso. Excavar en un ambiente así no tiene nada de cinematográfico. Es un proceso silencioso medido casi hipnótico capa por capa. El primer hallazgo no respondió a la gran incógnita, pero sí confirmó que iban por el camino correcto. Un trozo de tela, pesada, oscura, doblada sobre sí misma y oculta bajo una capa de tierra. Era el tipo de material que se utiliza para proteger muebles en una mudanza, o quizás para envolver algo que no debe ser visto. Continuaron bajando, profundizando con una cautela extrema para no estropear ni el más mínimo detalle. Y entonces apareció, pequeño rectangular protegido por una carcasa y cubierto de arena, pero perfectamente intacto. Era el estuche del marcapasos de Nancy Guthrie. No hubo espacio para dudas. Dispositivos de ese calibre son específicos, poseen números de serie únicos y son totalmente identificables. En cuanto los investigadores lo tuvieron en sus manos, el aire cambió. Todo dio un vuelco, porque ese objeto no tenía ninguna razón para estar en medio de la nada. Alguien lo había puesto ahí a propósito. Y eso altera la psicología de todo el caso. Extraer un marcapasos no es un acto fortuito. No es un error. No es algo que se hace en medio de un ataque de pánico desesperado. Es una decisión. Algo calculado. Porque ese aparato era mucho más que un simple soporte médico. Eran datos puros. Guardaba un registro fiel, una línea de tiempo exacta de lo que el cuerpo de Nancy sufrió. Quien decidió arrancarlo comprendía perfectamente el riesgo que ese dispositivo representaba, lo que significa que quien estuvo esa noche allí no estaba simplemente reaccionando a una tragedia. Estaba pensando en la evidencia, en las repercusiones legales y en qué hilos podían ser rastreados hasta su origen. Ese nivel de frialdad no surge de repente. Viene de una planeación previa o de alguien que sabe exactamente cómo manejar la situación. Y ese detalle volvió a poner el foco de los investigadores sobre la segunda persona involucrada. Aquel individuo que Tommaso ya había mencionado, el que estaba ligado directamente a ese mensaje, el que todavía guardaba silencio ante el público. Porque ahora el misterio ya no se limitaba a lo que pasó dentro de esas 4 paredes. Se trataba de lo que ocurrió después, y lo que vino después fue algo meticulosamente organizado. Antes de continuar, una pregunta que vale la pena dejar sobre la mesa. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todo fue planeado desde semanas antes? ¿O fue una reacción fría tras un momento que se salió de control? Déjanos tu teoría en los comentarios. El marcapasos no fue arrojado al azar en un momento de descuido. Fue transportado con intención. Lo cargaron y lo llevaron a un punto lo suficientemente remoto para cortar el vínculo con la casa. Lo enterraron. No lo tiraron. Lo sepultaron. Esa acción aislada les dice a los investigadores algo que resulta escalofriante. Quien hizo esto no buscaba solamente alejarse del lugar de los hechos. Lo que buscaba era literalmente borrar la realidad de lo sucedido. Pero borrar evidencia
tiene una trampa. Rara vez sale como se planea porque el acto de eliminar algo deja su propio rastro. El simple hecho de llevarse un objeto implica movimiento. Y el movimiento genera datos digitales, datos que los investigadores están entrenados para seguir. Volvieron a la cronología digital, pero ahora con una brújula nueva las coordenadas de ese punto en el desierto. Al superponer esa ubicación con los registros de las torres de telefonía, el panorama se aclaró. El trayecto no terminaba en esa fosa. Después de dejar el dispositivo, el camino se bifurcó. Uno de los dispositivos giró de vuelta hacia la ciudad regresando a una zona conocida. Fue un patrón constante, totalmente previsible. Sin embargo, el segundo equipo continuó alejándose más, adentrándose hacia un punto impreciso mucho más remoto. Y eso disparó una nueva interrogante. ¿Qué ocurrió tras la primera parada? Porque si el marcapasos quedó enterrado ahí, ¿qué fue lo que no enterraron? Los investigadores no trabajaron sobre supuestos, simplemente ampliaron el radio de búsqueda. Pero el desierto no regala respuestas fácilmente. Cubrir más terreno implicaba tiempo, recursos y una coordinación milimétrica. Aún así, ahora tenían algo tangible, una secuencia lógica. El movimiento en la casa, la primera parada, el entierro y el segundo trayecto. Dentro de esa secuencia aparecían dos individuos, dos roles distintos. Ahora tocaba descifrar esos papeles. Regresaron a la escena una vez más. A veces uno no ve todo en la primera pasada. Y no es que las pruebas no estuvieran allí. Es que todavía no sabían qué buscar. Fue entonces cuando se enfocaron en algo mínimo, algo que cualquiera ignoraría. Un altavoz inteligente ubicado en medio de la sala. De esos que hay en tantos hogares. Se activa por voz, permanece pasivo casi siempre, pero no todo el tiempo. Aparatos así no graban de forma ininterrumpida, eso es cierto. Pero sí capturan fragmentos cortos si los activa un sonido, una palabra o un movimiento que simule un comando. La fiscalía solicitó los archivos almacenados y al recibirlos, los escucharon con absoluta atención. Casi todo el material era mundano. Interacciones diarias. Órdenes de rutina. Nada inusual hasta que llegaron a un clip de esa noche. Apenas unos segundos, pero fue crucial. En esa grabación se escuchaba la voz de Nancy. Un pedido breve, casi un susurro, seguido de un golpe seco, un impacto y el silencio. Ese audio se convirtió en una de las pruebas más pesadas y determinantes de todo el proceso. No porque explicara el crimen de golpe, sino porque confirmaba una sospecha que los agentes ya tenían en mente. Ella estuvo consciente al menos durante una parte de ese intervalo de tiempo y, lo más importante, estaba lo suficientemente lúcida para hablar, lo que significa que lo ocurrido no fue algo instantáneo. Todo se fue desarrollando, y en ese proceso hubo momentos donde se pudieron haber tomado decisiones muy distintas. Eso es vital. Cambia por completo la forma en que los investigadores analizan la responsabilidad del acto. Volvieron entonces a interrogar a Tommaso. Esta vez, no llevaban solo preguntas, sino evidencias estructuradas y presentadas en secuencia. La cronología del marcapasos, el acceso al sistema de seguridad, aquel mensaje, los datos de movimiento, lo hallado en el desierto y el clip de audio. Todo frente a él, sin agresiones, sin rastro de emoción, con puro método. Porque un interrogatorio de este nivel no busca presionar, busca crear una sensación de inevitabilidad. Cuando presentas suficiente verdad, los huecos en la historia comienzan a cerrarse por su propia cuenta. Al principio Tommaso no cambió su versión. Repitió lo de la pelea, la caída y el pánico. Pero cuando pusieron la línea de tiempo justo al lado de su relato, las inconsistencias se volvieron imposibles de sostener. El pánico no explica una secuencia tan fría. No explica el acceso remoto. El pánico no justifica un movimiento tan controlado. Y desde luego no explica un entierro.
así que su testimonio empezó a flaquear. Primero un poco, luego del todo. Confesó que llamó a un socio, alguien de su entera confianza que creyó que podría ayudarlo a manejar la situación. Y esa palabra manejar se volvió el eje central, porque le dio un nuevo enfoque a todo. Ya no se trataba solo de lo que le pasó a Nancy. Se trataba de lo que vino después, las decisiones tomadas, las acciones ejecutadas y los pasos seguidos. Y todos esos pasos apuntaban directamente a la intención. Detalló cómo apareció aquel socio en escena, tomando el mando, analizando la situación, no con emociones, sino con una frialdad pragmática. Y justo a partir de ese instante, todo empezó a regirse por una lógica distinta. Ya no se trataba de un rescate ni de una urgencia médica. El objetivo era la contención, y contener lleva a ocultar lo que nos arrastra de nuevo al desierto. De vuelta a ese primer punto, al segundo sendero, de regreso a la pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué fue lo que pasó después? Porque por más que los investigadores hubieran escarbado, todavía faltaba algo, lo más vital de todo. Nancy, hasta que esa incógnita se resuelva, el caso no estará cerrado. Pero lo que esta etapa de la investigación deja claro es que nada de esto fue al azar ni algo simple. No se limitó a un solo instante. Fue una secuencia, algo fríamente estructurado, y en algún lugar más allá de aquel segundo camino, todavía hay un pedazo de esta historia esperando ser encontrado. Para cuando los peritos mapearon esa segunda ruta, entendieron una verdad que no había estado clara durante los primeros días de la investigación. No se trataba de un solo sitio. Fue una cadena, una sucesión de decisiones calculadas, cada una de ellas alejándolos más y más de la casa, lejos de aquel momento en el que quizás todo pudo haber terminado de otra forma. Mientras más seguían ese rastro, más quirúrgica debía volverse la investigación, porque ya no servía de nada buscar a lo grande. Había que filtrar, reducir el desierto inmenso a puntos específicos, convertir los kilómetros en metros y transformar la posibilidad en una probabilidad. Analizaron los datos otra vez, no solo las señales de las antenas, sino los tiempos exactos entre cada una. Porque el movimiento no es solo aparecer en un lugar determinado, es cuánto tardas en llegar, velocidad, distancia, rumbo. Todo se mezcló para formar un patrón de conducta. Y ese patrón les reveló algo que resultó ser crucial. El segundo punto no fue elegido por accidente. Se escogió porque la ruta para llegar no era ni de cerca directa. No buscaron el camino más rápido. Era el tipo de trayecto que alguien toma cuando está evitando algo. Evitando avenidas principales, el tráfico, la visibilidad. En cambio, el camino se hundió en rutas poco transitadas, vías de servicio, tramos abiertos al vacío, zonas donde es casi imposible que alguien note tu presencia. Eso importa porque nos habla de un estado mental. Quien siguió adelante tras la primera parada en el desierto no solo se estaba moviendo, estaba pensando, y la gente que piensa toma decisiones muy deliberadas. Los investigadores empezaron a cruzar esa ruta con cada registro disponible. Vigilancia, cámaras de tráfico, vídeos de seguridad de negocios situados a kilómetros de distancia, lo que fuera que hubiera registrado, aunque sea un destello de ese trayecto. Porque en investigaciones de este tipo, no necesitas la imagen perfecta, necesitas retazos, la silueta de un auto, una marca de tiempo, una dirección. Junta piezas suficientes y reconstruirás el todo. En cierto punto de ese trayecto extendido, una cámara captó algo. Nada nítido, no lo suficiente para identificar una placa o un rostro, pero bastó para confirmar que alguien pasó por ahí. Un vehículo que encajaba con el reloj, que encajaba con la trayectoria y que respaldaba la idea de que el camino no terminaba donde apareció el marcapasos. Seguía, lo que significaba que la búsqueda también debía seguir. Los equipos se expandieron hacia afuera otra vez, ahora con un cuidado extremo,
porque cuanto más te alejas de la escena original, más borroso se vuelve el punto de partida. Y es ahí cuando los datos deben pesar más que cualquier suposición. Cuadricularon el terreno en sectores y asignaron patrullas específicas. Cada rastro fue documentado meticulosamente, porque sabían que ignorar un solo sector podía arruinarlo todo, y el reloj ya no estaba de su parte. Mientras más tiempo pasa algo a la intemperie, más difícil es rescatarlo. El viento cambia. Los animales mueven las cosas, el calor lo degrada todo, y el desierto en su silencio eterno empieza a reclamar lo que fue depositado en él. Pero los agentes no se detuvieron. Este tipo de casos no se cierran cuando el camino se pone difícil, sino cuando aparece la verdad. Y hasta ese instante, la verdad seguía siendo apenas un rompecabezas incompleto. Mientras el rastreo físico se expandía, el cerco legal se cerraba, pues la confesión de Tommaso cambió drásticamente el tablero. Antes de ese momento, los investigadores estaban armando un caso en su contra, pero ahora estaban construyendo el caso a partir de él. Es algo distinto. La evidencia circunstancial necesita puentes. Una admisión, en cambio, pone los cimientos. Con esa base sólida, cada prueba pesa mucho más. Así que volvieron a reconstruir la línea de tiempo. Esta vez, con su presencia ya confirmada en la escena, analizando cada minuto y examinando cada gesto. Al contrastar sus palabras con los registros digitales, las grietas se hicieron evidentes, hasta una verdad a medias genera fricción cuando choca con datos duros. Él habló de pánico, pero el pánico no apaga cámaras de seguridad en una secuencia lógica. Habló de confusión, pero la confusión no produce movimientos tan coordinados. Dijo que no planeó nada, pero el plan no siempre nace la noche del crimen. A veces se gesta mucho antes en conversaciones casuales, en intenciones apenas sugeridas, en decisiones que crecen en silencio hasta que algo las detona. Por eso, los agentes miraron más atrás, a las semanas previas a ese 1 de febrero, porque el comportamiento humano no brota de la nada. Se desarrolla, crea patrones y señales. Al revisar los mensajes, surgió otra pieza. Un contacto, no constante, pero sí regular entre Tommaso y el segundo sospechoso. Nada que llamara la atención de inmediato, pero que cobraba todo el sentido del mundo en retrospectiva. Tiempos que encajaban y mensajes que solos no decían nada, pero juntos gritaban familiaridad. Una coordinación clara, una relación de trabajo previa. Y eso confirmó lo que los investigadores ya sospechaban. Esto no fue algo que se organizó sobre la marcha, por pura desesperación. De hecho, la capacidad de actuar tan rápido sugería que no era la primera vez que estos dos colaboraban, quizás no en crímenes, sino resolviendo problemas, manejando crisis, sabiendo exactamente cómo piensa el otro. Y esa complicidad lo cambia todo al momento de interpretar lo que pasó después. Porque ya no ves a dos personas improvisando, sino a dos personas ejecutando un proceso. Aunque el evento no fuera planeado, la respuesta sí lo fue. Mientras tanto, en el desierto, algo más asomaba. No fue un hallazgo físico, sino una revelación lógica. Los equipos de búsqueda no buscaban un objeto, buscaban una ausencia. Porque a veces, lo que falta en el lugar dice mucho más que lo que está presente. No había más objetos personales en el primer sitio de interés. Nada enterrado, nada desechado al azar. Lo que significaba que ese lugar tuvo un único fin, el descarte y ocultamiento de una sola prueba, nada más. Por lo tanto, el segundo sitio tenía que cumplir otra función específica, y eso enfocó la búsqueda porque ahora los agentes ya no estaban dando palos de ciego. Se movían con un propósito claro, rastreando un lugar que se prestara para un tipo de acción muy distinta. Y un sitio con esas intenciones requiere rasgos muy específicos. Hablamos de mayor ocultamiento, menos exposición, un sentido de permanencia casi absoluto, porque lo que ocurrió en ese segundo punto no fue algo de paso.
Es justo ahí donde la investigación se detiene por ahora. Están más cerca, pero el trabajo no ha terminado. Mientras tanto, la maquinaria legal no se detiene. Los cargos se están puliendo con una precisión quirúrgica. En un expediente de este calibre, el más mínimo detalle puede cambiarlo todo. Cada línea de tiempo, cada dato, cada declaración. ¿Por qué tanto cuidado? Porque al llegar al tribunal, la estructura debe ser inquebrantable ante el escrutinio, las objeciones y la presión. Los fiscales no están armando una teoría basada en sospechas, están construyendo un camino de pruebas irrefutables para demostrarlo todo paso a paso. Desde esa casa hasta el silencio del desierto, analizando cada decisión tomada en el trayecto. El papel de Tommaso se está volviendo nítido, casi evidente. Su propia confesión lo puso justo en el ojo del huracán. Pero, ojo, una cosa es estar presente, y otra muy distinta es tener la responsabilidad legal. Esa línea aún se está trazando. En la corte lo que hiciste pesa tanto como lo que decidiste no hacer. Y en este caso, esa elección es el eje de todo. Esa omisión deliberada de no pedir auxilio. Eligió llamar a alguien más. Eligió un camino que no buscaba un rescate, sino un escondite para lo que estaba sucediendo. Son decisiones que cargan con un peso abrumador. Ese es el peso que la Fiscalía alista mientras mantienen la lupa sobre un segundo individuo que sigue bajo investigación activa. Alguien que todavía no tiene cargos oficiales ante el público. Pero no es un extraño. Lo vigilan, le siguen el rastro y su perfil encaja cada vez más en la estructura del caso. A medida que analizan la información, los cabos sueltos se empiezan a atar. Y cuando los puntos se unen, la claridad aparece. Lejos de los archivos, hay una familia viviendo su propia pesadilla. Mientras el caso se desmenuza en datos y análisis, ellos enfrentan una realidad desgarradora. La incertidumbre es un peso que agota principalmente porque no tiene un final a la vista. No hay respuestas, no hay cierre. Solo queda ese goteo constante de días entre la espera y una esperanza que flaquea. Se están resignando a que la verdad quizá no llegue de golpe, sino en fragmentos dolorosos. Savannah Guthrie sigue alzando la voz, pero no lo hace para especular. No busca señalar sin pruebas. Su enfoque es uno solo: su madre. En medio de tanto ruido legal, eso es lo único que importa. Es muy fácil perderse entre evidencias sospechosos y cronologías frías. Pero en el fondo, hablamos de una persona, una mujer de 84 años que ya lo había vivido todo. Alguien con sus costumbres, rodeada de gente que la quería profundamente. Y se la arrebataron de esa vida de una forma que al día de hoy sigue sin tener una explicación completa. Eso es lo que queda. El motor que empuja esta búsqueda incansable. Pongamos las cartas sobre la mesa para ver exactamente dónde estamos parados. Lo que ya se sabe, Nancy Guthrie estuvo en su casa por última vez el 1 de febrero de 2026. Su marcapasos registró una anomalía un momento crítico y luego dejó de emitir señal. Un dispositivo inteligente captó su última palabra conocida, un pedido breve lanzado al aire. Alguien manipuló y desactivó los sistemas de seguridad, siguiendo un orden calculado. Tommaso Cion ya admitió públicamente que estuvo ahí esa noche. En ese escenario, había alguien más, una segunda persona, que se involucró después de los hechos. Minutos después de que la señal de ella se apagara, salió un mensaje de texto con una sola palabra: listo. El rastreo de las antenas telefónicas muestra una trayectoria clara desde la casa hacia las profundidades del desierto. En un punto remoto, hallaron la carcasa del marcapasos, pero el rastro no termina ahí. Hay una segunda ruta que sigue adelante. ¿Qué falta por saber? Lo más importante: ¿dónde está Nancy Guthrie exactamente? ¿Y qué fue lo que ocurrió realmente en ese segundo lugar? El alcance real de lo que hizo esa segunda persona sigue siendo un misterio, y es justo en ese punto donde la investigación se mantiene abierta.
Actualmente, se ofrece una recompensa de hasta $1.000.000 por cualquier información que finalmente nos dé las respuestas que faltan. Es momento de hablar. Pueden comunicarse a la línea de pistas del FBI al 1-800-CALL-FBI. También pueden enviar datos en pistas.fbi.g o v o llamar a Crime Stoppers, Tucson al 520-8827-463, siempre de forma anónima. No hace falta que des tu nombre, ni siquiera tienes que estar totalmente seguro de lo que sabes. Si viste algo sospechoso, si escuchaste algún rumor que te inquietó, o si de pronto recordaste algo que no encajaba en aquel entonces, este es el momento de decirlo. Porque en historias como esta, un detalle mínimo puede desenredarlo todo. Este caso no está congelado, está muy vivo. Hay movimiento. Y según los investigadores, están mucho más cerca de lo que jamás habían estado. Pero estar cerca no es lo mismo que haber terminado el trabajo. Y hasta que Nancy Guthrie sea encontrada, este relato simplemente no tendrá un final. Si esta historia te dejó pensando, deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo caso. Comparte tu teoría en los comentarios y nos vemos en la próxima investigación.